Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Soc la joia. Va ser increïble. Bé, per 33 segons. Soc la tristesa. Ah, hola! Detecto una olor que pot ser perillosa. Aquesta és la Fàstic. Evita que la Riley s'enverini. Bròquil! Caca! Menja-t'ho, tu! Aquest és l'Ira. No, que ve un rebot! En por. És molt bo a l'hora d'evitar-li els perills a la Riley. Gràcies. ¿Alguna vez ha trabajado en un pueblo? No, acabo de terminar la residencia. Sé que la carrera de medicina es larga, pero usted debe de haber repetido mucho. Yo hago las visitas y usted la consulta. No, pero empezaré a las 7. Si quiere venir, no hay problema. Venga, vaya usted sola. Prefiero que me atienda el doctor. ¿A quién le has dicho que va a ver? A mi madre. Joder. Ay, aquí. Ai! Terminantemente prohibido asistir a los ensayos de la orquesta. ¿Quieres que suplantemos al Bolshoi? Nosotros iremos en su lugar. El Châtelet es mi sueño. Llevamos 30 años sin tocar. Somos unos infelices. ¿Volverías a ser manager de una orquesta? Iván Gavrilov del KGB, ¡te has vuelto loco! Habla francés mejor que Molière. Me gustaría conversar cordialmente con Monsieur Duplessis. ¿Puede usted penetrarme, s'il vous plaît? Ah, señor Gavrilov, qué alegría. Así pues, ¿nuestro concierto cree que será posible? Solo nos quedan 3 días y no tenemos percusión ni contrabajos. Si es preciso, haré los contrabajos con la boca. Y lo más importante, ¿quién será el solista? Quiero que sea Anne-Marie Jacquet. ¿Con qué orquesta?